Ya, bueno, partamos nomás. El día de ayer comenzamos con materia nueva, ¿sí? Era de sucesiones y series. Pero como les había comentado, básicamente todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante son series, ¿sí? Las sucesiones las necesitamos para poder definir lo que es una serie. La serie, como resumen, era la suma de todos los términos de una sucesión, ¿sí? Eso era una serie. Y lo que nos iba a interesar de aquí en adelante era ver si es que esto convergía o no. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, una primera aproximación que hicimos, o mejor dicho, un primer análisis, fue decir que tomamos la suma hasta un enésimo término, ¿sí? Que se llamaba suma de sumas parciales, y después hacíamos que el n se fuera infinito, ¿sí? O sea, calculamos hasta un n, y después este n grande lo hacemos tender a infinito, ¿sí? Entonces ahí íbamos a tener este valor. Si el límite existía y era finito, la serie se llamaba convergente y tenía valor del límite, ¿sí? Mientras que si el límite de esto no existe o se va a infinito, entonces la serie diverge, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo último que hicimos ayer? Esta serie, por, por tincada, por suposición o por inspección, por así decirlo, me dijeron que valía más infinito, ¿sí? Porque estábamos sumando 1 infinitas veces. Pero eso se demuestra con la sucesión de sumas parciales. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos hasta un n fijo, el 1, eso es n. ¿Sí? Si yo sumo 1 más 1 más 1 más 1 n veces, eso al final me va a dar n. Entonces, esta es la sucesión de sumas parciales. Y si nosotros tomamos el límite, nos daba infinito. ¿Sí? Esa era la forma de proceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver algunas series relevantes, que son con las que vamos a trabajar, y después vamos a empezar con criterios ya más fuertes para saber si las series convergen o no. La primera serie relevante que vamos a ver es la serie telescópica. ¿Habían escuchado esto alguna vez? Generalmente cuando se ve inducción matemática, a veces aparece esta palabra, telescópica. En su curso de álgebra, ¿les suena o no? Ya voy a suponer que están tapados y no quieren contestar. Ya, pero ¿de qué se trata esto? La serie telescópica corresponde a lo siguiente. Corresponde a una serie de la forma esa que acabo de escribir, o bien la resta al revés. Ya, o sea, lo explico un poco. Para que una serie sea telescópica, dentro de la suma
tiene que haber una diferencia, ¿sí? De dos términos de la sucesión. ¿Ya? Obviamente uno sí, desplazado con respecto al otro. Porque si fueran exactamente el mismo, la resta daría 0. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Eso sería una serie telescópica. ¿Por qué? Porque fíjense, si esto de aquí, a ver, eso de ahí, es A sub n, entonces esto de acá sería A sub n más 1. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto es A sub n, entonces ahí está el n, y esto es A sub n más 1. ¿Ya? Eso sería una serie telescópica. Ahora, ¿por qué se estudian aparte? Fíjense qué es lo que pasa. Si nosotros construimos la sucesión de sumas parciales, o sea, en vez de infinito, le ponemos un n, ¿cómo nos va a ir quedando? ¿Se acuerdan? Esto ayer lo hicimos, fuimos viendo término a término. Cuando el n chico vale 1, ¿cuánto vale? Es cosa de reemplazar, ¿cierto? 1 partido por 1 menos 1 partido por 2. Ese es el primer sumando. ¿Cuál sería el segundo sumando? Un medio menos un tercio. Un medio menos un tercio. Bien. ¿Cuál sería el tercer sumando? Sería ese, ¿cierto? El tercer sumando es cuando el n vale 3. Un tercio menos un cuarto. Y si esto ustedes lo continúan haciendo, al final les va a quedar 1 partido el n grande menos 1 partido n grande más 1. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es lo que observan ahora? ¿Qué pasa con esos dos? Uno está positivo y el otro está negativo, ¿cierto? O sea, los podemos cancelar. ¿Qué pasa con los un tercio? Positivo, negativo. Se cancelan. ¿Qué debería pasar con los un cuarto? Debería cancelarse y así hasta cancelar este último, ¿sí? Este no tiene con cuál cancelarse porque debería haber otro sumando para que se cancele, ¿cierto? Y este tampoco tiene con qué cancelarse. O sea, en resumen, esa suma vale el primer término menos el último término. ¿Ya? O n más 1, como quieran ponerlo. Y esto dijimos que era la sucesión de sumas parciales.
¿Y ese límite cuánto vale? Vale 1. ¿Cuál es la conclusión? Que converge la serie. ¿Que la serie converge? ¿Y a qué converge? Es decir, la serie es convergente y su valor es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Volvamos un poquito atrás. Tenemos la suma hasta n. ¿Sí? ¿Cuánto es la suma hasta n? 1 menos 1 partido en 1 más n. ¿Sí? Estas dos cosas son iguales. Y después, si hago que el límite de n grande tiende a infinito, lo que estamos haciendo en realidad es que este n se transforme en infinito. ¿Sí? Y al tomar ese límite nos dio 1. En otras palabras, esta serie, que es la original, vale 1. ¿Sí? Muchas veces es complicado este tema de... Bueno, yo creo que con las integrales impropias también les pasó, que ustedes están sumando infinitas cosas, pero aún así les da un valor fijo. ¿Sí? Eso es como bien, bien extraño, pero pasa, dependiendo qué cosas se estén sumando. Segundo ejemplo, con series telescópicas. Ese de ahí. Ya miren, vuelvo un poquito. Entonces, para que una serie sea telescópica, hay que tener una diferencia de dos términos de la sucesión. ¿Sí? O sea, o dos términos de una sucesión. Donde uno esté desplazado con respecto al otro. En este primer ejemplo, este estaba desplazado con respecto a este, ¿cierto? Este es a sub n y este es a sub n más 1. ¿Sí? Y la gracia de todo esto, de las series telescópicas, es que siempre va a ir pasando esto. Como los términos están desplazados, al empezar a desarrollar se van a cancelar. ¿Sí? Y lo único que nos va a quedar va a ser un término al principio o algunos términos al principio, dependiendo la traslación, y uno o algunos términos al final. ¿Sí? Y todo lo del centro se va a cancelar. ¿Ya? Esa es la serie telescópica, o esa es la propiedad telescópica, que en una suma quedan solamente algunos términos del borde y los del centro se cancelan. Voy a escribir eso que acabo de decir, sonó bonito. La propiedad telescópica consiste en que solo quedan algunos términos de los extremos mientras que los términos centrales se cancelan. Ya, esa es la gracia
de las series o sucesiones o como le quieran llamar, telescópicas. Dependiendo del contexto. Cuando ustedes lo vieron, si es que lo vieron en inducción, eran simplemente sumatorias telescópicas, porque no llegábamos hasta infinito. ¿Sí? Ahora, como llegamos hasta infinito, se llama serie telescópica. Ya, este segundo ejemplo. En principio, aquí yo no veo una diferencia de dos términos de una sucesión. ¿Sí? Porque recuerden, teníamos que tener a sub n menos a sub n más k, o al revés, a sub n más k menos a sub n. ¿Sí? Pero, fíjense que lo que está aquí nosotros lo podemos descomponer en suma de fracciones parciales. ¿Sí? Notar que el término general se puede descomponer en suma de fracciones parciales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O cómo se hace? El denominador se puede factorizar como diferencia de cuadrados, ¿cierto? 2n menos 1. Ahí está. Y la gracia de la descomposición en suma de fracciones parciales es que esto se puede escribir como una constante partido en 2n menos 1 más otra constante dividido en 2n más 1. ¿Sí? Y ahí nosotros debemos determinar el A y el B. Pero no lo vamos a hacer. Les voy a dar simplemente los resultados. El A vale 1 y el B vale menos 1. ¿Ya? Esos son los valores. Entonces, en otras palabras, nuestra serie original la podemos reescribir como 1 partido en 2n más 1 menos 1 partido en 2n menos 1. ¿Sí? Y ahí sí aparece la forma telescópica, o sea, tenemos un elemento de la sucesión, o este de acá como que cualquiera pueden partir, y otro del mismo tipo pero trasladado. ¿Sí? De hecho, más aún, si este fuera a sub n, a sub n más 1 sería reemplazar n por n más 1 y les va a dar este de acá. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en el 1 partido 2, n más 1 no debería ser menos, y en el otro debería ser más. Ah, sí, tiene razón. Sí, sí, acá lo puse al revés. Ahí y ese más. Claro, toda la razón. Sí, gracias.
Ya, entonces, ahora sí tenemos la forma telescópica. Hagamos el jueguito de ir colocando algunos términos, ¿sí? Para que vean qué es lo que se cancela y qué es lo que queda. Entonces, ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de esta serie, nosotros vamos a construir la sucesión de sumas parciales, que consistía en la misma suma, pero con finitos términos, ¿sí? Vuelvo a repetir. En vez de infinito, nosotros tomamos un n, ¿sí? Y esta es una sucesión, que es la sucesión de sumas parciales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer después es esto. ¿Ya? Hacer que el n se vaya a infinito para obtener esto de acá. ¿Sí? Ya. ¿Cómo nos queda esta suma? Empecemos a darle valores al n para ver qué es lo que se va a ir quedando y qué se va a ir cancelando. Cuando el n vale 1, ¿qué paréntesis me queda? Aquí es 2 por 1, 2, menos 1, 1, y 1 partido por 1, 1. Acá, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y 1 partido por 3, queda tal cual. Voy a achicar un poco esto. Ahí está el primer paréntesis, o el primer sumando. Cuando escribimos el segundo sumando, ¿qué debería ir en el paréntesis? Reemplazamos. 2 por 2, 4, menos 1, 3. O sea, el primer elemento de este paréntesis es un tercios. Y si reemplazamos en igual a 2 acá, sería 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea, nos va a quedar menos un quinto. ¿Sí? Y ahí escribamos uno más. Para después concluir. Cuando el n vale 3, ¿qué es lo que nos queda? 2 por 3, 6, menos 1, 5. Cuando el n vale 3, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y como último término, voy a juntar un poco todo esto. Cuando el n chico vale n grande, ¿cierto? Porque ese es el último término de la suma, nos queda 1 partido en 2n menos 1 menos 1 partido en 2n más 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta suma? Recuerden cuál era la gracia de la propiedad telescópica. El 1/3 se cancela, ¿cierto? El 1/5 se cancela. El 1/7 debería cancelarse con el que sigue. Y así sucesivamente hasta que se cancele el 1 partido en 2n menos 1. ¿Sí? Ese se va a cancelar con alguno siempre. Y este no tiene con cuál cancelarse, porque fíjense, cuando nosotros ponemos un término, el segundo se cancela con el primero del que sigue. ¿Sí? Entonces, si quisiésemos cancelar este, debería cancelarse con el primero del que sigue, pero no hay más.
Y ahí está la sucesión de sumas parciales. Entonces, fíjense, tenemos esta fórmula y nosotros pasamos a esto de acá, a algo que no tiene sumatoria. Lo que hicimos fue encontrar de forma explícita la suma. Ya, ¿y qué es lo último que nos falta por hacer? Ya tenemos la sucesión de sumas parciales. ¿Qué deberíamos hacer ahora? El n afínito. Eso, o sea, tomar el límite de n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales. ¿Cuánto vale ese límite? Bueno, nos dio 1 de nuevo. No siempre va a dar 1. Pero en este caso nos dio 1 de nuevo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué ocurre con esta serie original? Converge. Converge y su valor es 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo, raro, ¿ah? Que ustedes tomen infinitos términos que se están sumando, pero que el resultado sea 1. Entonces, resumen, propiedad telescópica es eso, o serie telescópica. Consiste en que solo quedan términos extremos y los del centro se cancelan. ¿Ya? ¿Por qué? Eso ocurre porque hay una resta. Al haber una resta, alguno de estos se va a cancelar con un término futuro. Ya. Siguiente serie relevante. Las series geométricas. Entonces, primero, ¿qué son las series geométricas? Y aquí les pregunto de nuevo, cuando ustedes vieron el principio de inducción matemática, ¿vieron las progresiones geométricas? ¿Les suena eso? Ya, las series geométricas, si es que la vieron alguna vez como progresión, es lo mismo que una progresión geométrica, pero en vez de un n fijo, aquí arriba, es infinito. ¿Ya? Entonces, una serie geométrica va a ser de esta forma. Va a ser un número elevado a n con n desde 0 a más infinito. Entonces, primera diferencia. Nosotros en casi todas las series partíamos de 1, ¿cierto? En las series geométricas vamos a partir de 0. ¿Ya? Porque cuando yo definí sucesión, dije que el dominio podía ser los naturales o bien los naturales unido al 0. O sea, podíamos partir de 1 o bien se podía partir de 0. Y en realidad daba lo mismo. Entonces, para la serie geométrica vamos a partir de 0. ¿Sí?
Obviamente el caso R igual a 0 no lo vamos a considerar porque eso no tiene sentido. Estar sumando 0 todo el rato. ¿Cómo sería esto si nosotros lo empezáramos a desarrollar? Cuando el n vale 0, ¿cuánto da? R elevado a 0 es 1, ¿cierto? Cuando el n vale 1, les da R, porque R elevado a 1 es R. Cuando el n vale 2, es R elevado a 2, o sea, R al cuadrado. Cuando el R vale 3, R al cubo. Y así hasta el infinito, ¿ya? Eso es una serie geométrica. Entonces, vamos a analizar si es que ellas convergen o no, ¿sí? Y para analizar si converge, lo primero que tenemos que hacer es ver qué pasa con las sumas parciales, ¿ya? Hasta n, no hasta infinito. ¿Cuánto nos da esa suma? O mejor dicho, ¿cómo se desarrolla? Más que cuánto. Así, ¿cierto? Sumamos todas las potencias de R hasta la potencia con el n grande, ¿sí? Esa es la sucesión de sumas parciales. Ahora, si a esta suma nosotros le multiplicamos un R, ¿sí? Lo que vamos a tener es esto. R por la sucesión de sumas parciales es igual a todo esto multiplicado por R, ¿sí? Entonces, en vez de lo que acabo de marcar, vamos a tener 1 por R, o sea, R, R por R, o sea, R cuadrado, ¿sí? R cuadrado por R, o sea, R cubo, y así sucesivamente hasta R a la n por R es R a la n más 1, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es restar hacia abajo, ¿sí? O sea, tenemos una igualdad, tenemos otra igualdad, y la restamos. ¿Cuánto nos da la resta? Sn menos RSn. O sea, 1 menos R Sn, ¿cierto? Eso nos queda al lado izquierdo. Y al lado derecho, fíjense lo que va a pasar. Este 1 va a quedar. ¿Por qué? Porque abajo no hay con qué restarlo. Pero más adelante, fíjense, este R se cancela con ese R. Este R cuadrado se cancela con ese R cuadrado. El R cubo que sigue se cancela con este R cubo.
Y así sucesivamente hasta este r a la n que se cancela con el r a la n que debería estar ahí. O sea que el único término que nos va a quedar ahora va a ser ese r a la n más 1. ¿Sí? Entonces, de ahí, sacamos esto. Esta es la sucesión de sumas parciales. Uno menos r elevado a n más 1 partido en 1 menos r. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Después que uno saca la sucesión de sumas parciales, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ver qué pasa cuando el n tiende a infinito, ¿sí? Para ver si es que esta cosa converge o no. ¿Ya? Entonces ahora, el límite de n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales. Ese límite. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Se lo simplifico. La continuidad de las funciones nos permite hacer eso, ¿cierto? Sacarle el límite término a término. El límite del 1 de arriba es el mismo, el límite de la potencia, ese es el que tenemos que calcular, y el límite de lo de abajo es el mismo porque no depende de n. ¿Cuánto es este? Esa es la pregunta. ¿Ya? Y la respuesta ahí está. Va a depender. ¿Sí? Puede dar 1 partido 1 menos r, o bien puede dar menos infinito. ¿Cuándo? Si este numerito está entre menos 1 y 1, esta potencia se va a ir a 0. Piénsenlo así. Por ejemplo, 1 medio elevado a n más 1. Si el n tiende a infinito, esto se va a 0. ¿Cierto? Porque sería 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio, y eso cada vez se va haciendo más chico.
Entonces esto es si es que el R está entre menos 1 y 1. ¿Ya? Por otra parte, ¿qué pasa si el R es más grande que 1 y más chico que menos 1? Cuando ustedes comienzan a elevar, se irá haciendo cada vez más grande. Por ejemplo, tienen el 2 a la n más 1. Si el n tiende a infinito, esto de aquí se va a más infinito, ¿sí? Entonces les daría 1 menos infinito. Eso menos infinito partido cualquier cosa va a ser menos infinito. ¿Ya? Entonces, y última pregunta. ¿Qué pasa si el R vale 1? El R es exactamente 1. Vuelvan acá. Si el R vale 1, les quedaría la suma de 1 más 1 más 1. Y eso ya vimos que se va más infinito, ¿cierto? Entonces agreguémosle aquí un más menos infinito. Si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Las series geométricas, ojo, desde 0 hasta más infinito, tienen dos comportamientos. Convergen a 1 partido 1 menos R, si pasa eso. Y divergen si pasa eso. ¿Ya? Entonces, esa de ahí, ¿es una serie geométrica? Es una serie geométrica con R igual a un medio, ¿cierto? ¿Qué dijimos recién? ¿Ella converge o diverge? Un medio cae en este caso, ¿cierto? Menor que 1. Entonces, la cual converge y su valor va a ser 1 partido en 1 menos el R. Eso nos daría 2. ¿Ya? Y de acuerdo al ejemplo que vimos ayer, ¿está bien que dé 2 o no? El ejemplo que vimos ayer, se lo muestro. Miren,
La diferencia es que ayer lo partimos de 1, no lo partimos de 0. 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16, eso era, ¿cierto? Y dijimos intuitivamente que esto era 1. Pero, vuelvo a repetir, aquí está partiendo de 1. O sea, la suma solo de las fracciones. Si lo partimos de 0, como está en el ejemplo, nos quedaría, cuando el n vale 0, esto es 1. Cuando el n vale 1, es 1/2. Cuando el n vale 2, es 1/4. Cuando el n vale 3, es 1/8. Cuando el n vale 4, es 1/16. Entonces, lo que dijimos ayer es que todo esto valía 1, con el dibujo, ¿sí? No analíticamente. Y si a eso le estamos sumando 1, 1 más 1, es 2. Y este 2, la diferencia de lo de ayer es que lo sacamos de forma analítica. ¿Sí? O sea, con fórmulas. No lo vimos geométricamente. ¿Ya? Ya. Próxima clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver algunos criterios de convergencia. Lo vamos a dejar aquí por hoy día, porque lo que viene no tiene nada que ver, o mejor dicho, no tiene mucha relación con lo que acabamos de hacer, así que no, mejor lo vemos el lunes, ¿sí? Esto es lo que vamos a revisar. Cualquier duda que tengan estos días, si es que alguien repasa, me la escriben nomás. Yo contesto generalmente muy luego. Hay algunos compañeros me han escrito y les pueden afirmar eso, ¿vale? Las notas completas se las voy a tener hoy día en la tarde, como les había dicho. ¿Ya?